Gerard Piqué vuelve a encender la mecha de la controversia. El exdefensa del Barcelona acusa directamente: todos los árbitros de la liga favorecen al Real Madrid. Una declaración explosiva que llega justo antes del clásico más decisivo de la temporada. La guerra de palabras entre los dos gigantes de España acaba de alcanzar un nuevo nivel. Quédate hasta el final porque esta historia tiene mucho más de lo que imaginas. Gerard Piqué nunca ha sido alguien que se guarde sus opiniones. Durante su carrera como jugador del Barcelona, fue conocido por su lengua afilada, por sus provocaciones en el campo y por nunca ocultar su profundo sentimiento antimadridista. Y ahora, incluso después de retirarse del fútbol profesional el año pasado, Piqué sigue siendo noticia por sus declaraciones incendiarias. La bomba estalló durante una reciente edición de su programa en la Kings League, la liga de fútbol alternativa que el propio Piqué creó y dirige. En medio de una conversación aparentemente casual, el exdefensa central catalán soltó una acusación que ha sacudido al mundo del fútbol español. En la liga, todos los árbitros apoyan al Real Madrid y siempre toman decisiones que los benefician. Pero Piqué no se detuvo ahí. Fue mucho más lejos, mucho más directo, mucho más provocador. Añadió con un tono cargado de ironía y amargura: en la Kings League no hay equipos que apoyen al Real Madrid. La gente confía en los árbitros de la Kings League porque hacen muy bien su trabajo, no como esos tipos que han sido comprados por Pérez para ocultar la justicia en el fútbol. Para entender completamente por qué las palabras de Piqué resuenen tan fuerte en España, necesitamos mirar la larga y complicada historia de controversias arbitrales en el fútbol español, especialmente en lo que respecta a los El Clásico. La rivalidad entre Barcelona y Real Madrid no es simplemente deportiva, es política, cultural, histórica. Representa el enfrentamiento entre el centralismo madrileño y el independentismo catalán, entre el establishment español y las regiones que buscan mayor autonomía. Esta dimensión política convierte cada El Clásico en algo mucho más grande que un simple partido de fútbol. Y en medio de todo esto están los árbitros, esos hombres de negro que deben tomar decisiones en fracciones de segundo, bajo una presión absolutamente descomunal, sabiendo que millones de personas analizarán cada uno de sus movimientos. Es, sin duda, uno de los trabajos más difíciles del mundo del deporte. La historia nos ha dejado ejemplos terribles de cómo las decisiones arbitrales pueden afectar el curso de los partidos entre estos dos gigantes. Uno de los casos más notorios ocurrió en 1943, en la semifinal de la Copa del Generalísimo, el torneo que hoy conocemos como Copa del Rey, pero que en ese entonces llevaba el nombre del dictador Francisco Franco. En el partido de ida disputado en Barcelona, el equipo local ganó 3-0 con actuación del árbitro Fombona Fernández. El Real Madrid se quejó amargamente, alegando que los 3 goles habían sido irregulares y que el colegiado había permitido que los jugadores barcelonistas emplearan tácticas excesivamente violentas contra ellos. Josep Escolà, jugador del Barcelona, tuvo que ser sacado del campo en camilla después de recibir una entrada brutal. Pero lo que pasó en el partido de vuelta fue absolutamente increíble, casi imposible de creer. El Real Madrid destrozó al Barcelona con un marcador de 11-1. Sí, 11-1. Es la mayor goleada en toda la historia de los El Clásico. Los jugadores del Barcelona salieron del vestuario completamente desmoralizados y afirmaron después que el árbitro los había perjudicado sistemáticamente durante todo el encuentro. Saltemos ahora a 1968, al 11 de julio de ese año. Barcelona y Real Madrid se enfrentaron en la final de la Copa del Generalísimo en el Santiago Bernabéu, el propio estadio madridista. Barcelona ganó 1-0, pero el partido terminó en completo caos. Los aficionados madridistas, enfurecidos con las decisiones del árbitro Antonio Rigó, comenzaron a lanzar botellas hacia el campo, hacia los jugadores barcelonistas, hacia el propio árbitro. Rigó fue acusado por la prensa madridista de haber favorecido escandalosamente al Barcelona. 2 penaltis claros no señalados para el Real Madrid, según los aficionados blancos. Pero lo más explosivo vino después, cuando el propio Rigó reveló en una entrevista que el entrenador del Real Madrid había intentado sobornarlo antes del partido con un regalo. Esa revelación causó un escándalo mayúsculo en el fútbol español. Avancemos rápido hasta la era moderna donde la tecnología del VAR y las cámaras de alta definición deberían, en teoría, hacer que los errores arbitrales sean del pasado, pero la realidad es que las controversias continúan,
quizás con más intensidad que nunca. El árbitro Alejandro José Hernández Hernández se ha convertido en una figura particularmente controvertida en este contexto. Este colegiado canario, árbitro FIFA desde 2017, es considerado por muchos aficionados del Real Madrid como su kriptonita particular, su peor mesa arbitral. Las estadísticas son reveladoras y preocupantes para los madridistas. Según datos oficiales, el Real Madrid tiene una tasa de victorias de apenas 54% en los partidos dirigidos por Hernández Hernández. Para un equipo acostumbrado a ganar el 80% de sus encuentros, esta cifra es alarmantemente baja. Pero es en los El Clásico donde las cosas se ponen realmente interesantes. Hernández ha dirigido 4 enfrentamientos directos entre Barcelona y Real Madrid en la Liga. El balance: una victoria para el Real Madrid, 2 empates y una victoria para el Barcelona. No es exactamente un registro que haga felices a los merengues. El caso más reciente y explosivo ocurrió el 11 de mayo de 2025 en un partido absolutamente crucial para el título de la Liga. Barcelona lideraba con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, con solo 4 jornadas restantes. Todo estaba en juego, y Hernández Hernández fue designado como árbitro principal, con Juan Martínez Muñuera como responsable del VAR. Lo que sucedió en ese partido fue absolutamente surrealista. Primero, en el minuto 16, Ferran Torres dribleaba dentro del área cuando Federico Valverde cayó al suelo. El balón impactó claramente en su brazo, pero ni el árbitro principal ni el VAR consideraron que fuera penalti. Los jugadores del Barcelona protestaron furiosamente. Las repeticiones mostraron que era una mano clara, pero no hubo revisión. Luego, en el minuto 44, Pau Cubarsí se lanzó para interceptar un balón cuando Dani Ceballos lo agarró descaradamente de la camisa impidiéndole llegar. Era un penalti tan claro que hasta los comentaristas neutrales quedaron sorprendidos cuando el árbitro no pitó nada. Nuevamente, el VAR permaneció en silencio. Pero el momento más controvertido llegó en el tiempo añadido exactamente en el minuto 96. Rafinha fue derribado dentro del área por Asensio en lo que parecía ser un penalti clarísimo. El jugador brasileño cayó después de un contacto evidente. Todo el Camp Nou exigía el penalti. Los jugadores del Barcelona rodearon al árbitro, pero Hernández Hernández no señaló nada. El partido terminó minutos después con una victoria ajustada del Barcelona por 4-3. Pero hay otro aspecto fascinante en toda esta controversia: la manera en que el propio Real Madrid utiliza sus medios de comunicación para presionar a los árbitros antes de los partidos importantes. Es una estrategia deliberada, calculada y tremendamente efectiva. Real Madrid TV, el canal oficial del club, se ha convertido en una herramienta de guerra psicológica. Días antes de los El Clásico cruciales, el canal transmite programas especiales dedicados exclusivamente a analizar cada error arbitral que supuestamente ha perjudicado al Real Madrid en encuentros anteriores. Es una campaña de presión sistemática. En mayo de 2025, justo antes del partido decisivo contra el Barcelona, Real Madrid TV emitió un especial de más de 10 minutos dedicados exclusivamente a Alejandro Hernández Hernández. El programa mostró 5 supuestos errores del árbitro en el clásicos anteriores: un gol anulado a Gareth Bale, un penalti no señalado sobre Cristiano Ronaldo, una falta no pitada de Luis Suárez sobre Rafael Varane, que terminó en gol del Barcelona. Pero el programa fue más allá. Desenterraron una entrevista que Hernández había dado cuando tenía 11 años, intentando demostrar, nadie sabe exactamente qué intentaban demostrar con eso, pero la intención era clara: desacreditar al árbitro, crear dudas sobre su imparcialidad, generar presión mediática antes del partido. Real Madrid TV también destacó que el equipo blanco solo ganaba el 54% de los partidos dirigidos por Hernández, presentando esta estadística como prueba de supuesta parcialidad. Sin embargo, el canal convenientemente omitió mencionar que el Barcelona tenía un porcentaje de victorias prácticamente idéntico con el mismo árbitro, 56%. Esta táctica no es nueva. Real Madrid la ha empleado repetidamente antes de finales de Copa del Rey, semifinales de Champions League y, por supuesto, el Clásico. En abril de 2025, antes de la final de la Copa del Rey, el club presionó tan intensamente al árbitro Ricardo de Burgos Bengoechea que este llegó a emocionarse hasta las lágrimas en la conferencia de prensa previa al partido. Jude Bellingham, la estrella inglesa del Real Madrid, fue captado por las cámaras en el túnel del estadio gritando al árbitro: «Todo está yendo a favor del Real Madrid», una frase cargada de ironía y sarcasmo que generó aún más controversia. El club incluso amenazó con no presentarse al entrenamiento, boicotear la conferencia de prensa y posiblemente no jugar el partido si de Burgos Bengoechea continuaba asignado como árbitro principal.
fue una escalada sin precedentes en la guerra psicológica contra los colegiados. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Piqué está acusando directamente a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, de comprar árbitros, de corromper el sistema, de manipular los resultados de la liga mediante sobornos y presiones sobre los colegiados. Es una acusación gravísima, de una dimensión que va mucho más allá de las típicas quejas post-partido que todos los equipos hacen cuando pierden. Esta no es la primera vez que Piqué se enfrenta públicamente con el Real Madrid. Durante su carrera como jugador del Barcelona, protagonizó innumerables momentos polémicos en los El Clásico. ¿Quién puede olvidar esa imagen icónica de Piqué levantando 5 dedos hacia la afición madridista en el Bernabéu, celebrando las 5 Champions League que había ganado el Barcelona en ese momento? Fue uno de los gestos más provocadores en la historia de esta rivalidad histórica. También están sus constantes enfrentamientos con Sergio Ramos, su excompañero en la selección española.